Vamos a ver si ya comenzamos. Creo que sí. Bueno, esta vez, otra vez, soy yo con algunos de mis comentarios y en este caso quiero que hablemos un poco de la mercadotecnia de AMLO, o mejor dicho, la mercadotecnia de Morena, bueno, que es de AMLO, es lo mismo. ¿Cómo se ha manejado la mercadotecnia de ellos? ¿En base a qué? ¿Cuáles son las ideas que mueven pues la mercadotecnia que ellos tienen? Y cómo esta mercadotecnia les ha servido para llegar al éxito que ahora tuvieron, que no todos se lo debemos, no todos se lo debemos dar a la mercadotecnia, ¿no? Jesús Peña, Gerardo Valencia, Jesús, ahí les va. Bueno, a lo que voy es esto. Este, Tenemos antes que empezar a definir para que entendamos bien qué cosa es mercadotecnia, porque la gente tiene ideas muy vagas sobre lo que es la mercadotecnia, y digo muy vagas porque muchas veces lo confunden con manipulación. Siempre que hablan de merca o hablamos de mercadotecnia, sale lógicamente la mano levantada que dice que piensa que es una cuestión de manipulación, igual cuando hablamos de los anuncios publicitarios, ¿no? Mm, pero nada más lejos de la intención de la mercadotecnia. De hecho, la mercadotecnia es básicamente una forma diferente de ver el mercado a raíz de los cambios que ha habido. Vamos a explicárselos de esta manera. ¿Qué es en sí mercadotecnia? Mercadotecnia se encarga de conocer las necesidades de las personas para saber qué necesitan y resolverles o darles lo que necesitan para esa necesidad por medio de un producto. Este producto finalmente va a acabar vendiéndose. Buenas noches para todos. Luxor entró, Moisés también, Héctor Mauricio. Un saludo para acá. Bueno, entonces, como les decía, el punto aquí es que la mercadotecnia lo que se encarga es de ver qué necesitas tú para poderte resolver el problema. ¿De dónde surge todo esto? Lo que pasa es que vivimos ahora en una época en que los compradores ya son tantos que es muy difícil que tú sepas por ti mismo qué necesita cada gente. Por ejemplo, digamos que tú tenías una tiendita en la esquina en el pasado, vamos a decir como en los 60. Tú podías saber qué necesitaba doña Chonita, doña esto, don tal, y tener los productos que ellos necesitaban a la mano porque tú tenías un contacto directo con ellos. Pero ahora es muy difícil porque es tanta la gente que obviamente no puedes tener contacto con todos y no puedes saber cuáles son las necesidades de todos. Es así que la mercadotecnia surge, y para mí surge más o menos en los años 20, que es cuando comienza ya, todavía no con el nombre, pero comienza a tener forma. Y la mercadotecnia llega hasta nuestro tiempo precisamente como esto. Dice, en lugar de que hagas un producto y que le busques un mercado, primero busca el mercado y ve qué problema tienes, y ya sabiendo cuál es el problema, tú le haces un producto. Dicen que se está trabando. ¿Sí se está trabando o se escucha bien lo que estoy diciendo? ¿Se escucha bien? Alguien dígame por favor si esto se escucha bien o no, o si se sigue trabando. La cuestión pues es entonces que mercadotecnia la conocemos como eso. ¿Qué será entonces mercadotecnia política? La definición, una de las definiciones que encontré es que el marketing político se centra en la necesidad de satisfacer las demandas de los votantes. ¿Será esto cierto o no? Pues sí, en gran parte. El punto es que el marketing político es en sí mismo tiene también o incluye la comunicación política, que nosotros llamamos publicidad política, pero realmente es propaganda, que busca hacer llegar las ideas de un partido, de una persona, al público votante, en este caso a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda por estar leyendo aquí. El marketing político, al igual que el marketing común y corriente, lo que hace es buscar las necesidades de los votantes y entonces intentar satisfacerlas. Decir, oye, pues digamos que a Guadalajara le hace falta un tren. Y entonces tomar ese tren tal vez como punto de que yo te lo voy a poner. O, por ejemplo, la gente está ahorita enojadísima porque por la gran corrupción que hay. Ah, pues yo prometo acabar con la corrupción. El punto es que el marketing político, como les digo, va para salvar esas necesidades. El punto es este. Cada idea política tiene detrás un discurso. ¿Qué es un discurso?
Y esto es bien importante porque déjenme decirles algo. En sí, realmente la mercadotecnia no trabaja en el mundo físico. Me refiero que sí, tú haces un producto, pero el producto, lo que tiene, el producto sirve para solucionar algo en sí, que no es precisamente lo que tú piensas que soluciona. Les voy a dar una idea. Obviamente tú compras una pasta de dientes porque te deja los dientes blancos y te los deja limpios. Pero ¿para qué quieres tú los dientes blancos y limpios? Ah, para no pagarle tanto al dentista. Ah, para tener una buena presentación, para tener novia. Bien, eso es lo que a final de cuentas buscas hacer con el producto. Realmente nadie compra un champú como le explico a mis alumnos. Lo que tú compras es un cabello sedoso y suave. Y la pregunta es, ¿para qué compras un cabello sedoso y suave? Pues para verte bien, para tener novio, para verte sexy, etcétera, etcétera. Entonces quiero que entiendan tres cosas. A mis alumnos les hablo de que hay algo que se llama el triple salto. Todos los productos contienen estos tres puntos. Uno, primero las características del producto, que son las características físicas que tú puedes sentir, que tú puedes tocar y que puedes decir, bueno, por ejemplo, este vaso es de plástico. Esa es la característica, pero después viene el beneficio. ¿De qué te sirve que sea de plástico? Ah, pues que si se me cae, no se me rompe. Muy bien, y ahora viene el tercer punto, la razón del por qué no quieres que se te rompa. Porque puedo mantener mi vaso durante más tiempo y no tengo que estar gastando dinero en vasos. Entonces, ese triple salto del que estoy hablando viene en todos los productos, en todos los servicios y obviamente también en las personas. Dice Luxor, la mercadotecnia hizo que el Listerine, un lavapisos, se convirtiera en higienizador bucal de seres humanos. No me sabía esa, fíjate que la voy a investigar a ver si no me estás mintiendo. Pero pues ahí tenemos un ejemplo. La cuestión es que el Listerine, ¿para qué te sirve? Pues para tener para, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el beneficio del Listerine? Pues que me deja la garganta fresca y un buen aliento. ¿Y para qué fregados quieres tener un buen aliento? Pues obviamente para verme bien delante de las chavas y que no me corran cuando abro la bocota, ¿no? Eso es pues lo que manejamos siempre en ¿cómo se llama? En Merca. Quiero que vean algo bien interesante. El tercer punto o el tercer salto siempre tiene que ver con la verdadera necesidad o motivación del cliente. Para que me entiendan, ninguna chava se compra un vestido solo porque necesite vestirse. Se compra el vestido porque hay algo más que le da ese vestido. Por ejemplo, ustedes pueden querer una chamarra y yo también cuando hace frío y la podemos ir a comprar, pero compramos cualquier chamarra, obviamente no, compramos una que tenga que ver o que, ¿cómo se llama? Que yo la sienta bien y aparte me haga ver bien. ¿Por qué? Pues porque voy a andar con esa chamarra y quiero que digan que sexy es Benítez, ¿no? Entonces, ese tercer punto, como quiero que noten, tiene que ver con algo que llamamos el insight de las personas, o sea, lo que la gente percibe de las cosas, lo que la gente cree realmente, tus motivaciones más internas para comprar algo. ¿A qué voy con todo esto? Que cuando uno vota, votas también por algo. Hay una motivación en tu interior que te hace votar por tal o cual persona. Un insight que tenemos la mayor parte de, ¿cómo se llama?, de los votantes, que hacen que tú vayas y des tu voto. ¿Por qué damos los votos en realidad? Pues ha habido por ahí varios estudios, pero hay uno en especial que significa que te quitan la responsabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con que te quita la responsabilidad. Me refiero a esto. La verdad estamos todos muy ocupados trabajando en lo que estamos haciendo, yo en la escuela, ustedes en sus trabajos, tal vez en cierta parte. Y lo que queremos de un político no es tanto participar con él. Ya ven, esa onda que dicen de que si cambias tú, cambia todo, nadie la cree. Y es precisamente por lo que votamos o queremos servidores públicos que hagan las cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Simplemente la pregunta es como a cuántas juntas de, ¿cómo se llama?, de colonia o de barrio han ido. Casi a ninguna, nadie se quiere meter en política, le estamos dando nuestro voto a otro cabrón para que él se encargue y maneje las cosas que nosotros no queremos hacer. Ese es el insight, o es una parte del insight. Ahorita, por ejemplo, ya hay más, ¿cómo se llama? Ya podemos encontrar en ciertos segmentos o grupos de mercado gente que está más comprometida con la política,
con la sociedad en donde está viviendo, en especial los chavos universitarios, por ejemplo, los de mi escuela y los del CAP y los del ITESO también, son muchachos que siempre se están metiendo en las cuestiones políticas. Ahorita tenemos, por ejemplo, que mañana creo, para los 3 compañeros que mataron de ahí del CAP, van a hacer una actividad y ahí está la gente metida en eso. ¿Por qué? Porque ya está harta y ya está queriendo entrar a la política, quiere tomar decisiones, quiere también hacer cosas junto con los políticos. ¿A qué voy con todo esto? Voy a lo siguiente, que todos los grupos políticos tienen una ideología y esa ideología está centrada en un discurso. ¿Y qué es un discurso? Es el modo de organizar la percepción que tenemos de la realidad. Para que me entiendan, un discurso no es que se levante un cabrón y empiece a hablarles de estoy contra la corrupción, vamos a poner de ejemplo a AMLO, ya que este es el punto, sino el discurso que hay detrás de todo eso, es la percepción que tenemos. Por ejemplo, la percepción que tenemos de este discurso de la corrupción es que gracias a la corrupción, bueno, o mejor dicho, el dinero lo paga todo. Esa es nuestra idea inside del cómo se llama, del discurso que tiene López Obrador. López Obrador dice, todo se hace por dinero y la corrupción se hace también por dinero. Por lo tanto, el ser una persona que busca tener dinero te hace una persona corrupta. Esa puede ser una interpretación del discurso de lo que da AMLO y es ahorita en un ratito más de lo que vamos a hablar. Lo que vamos a hablar hoy, ya tomando en cuenta lo que es un discurso, dice, los políticos con sus programas electorales nos ofrecen nuevas herramientas con las que entender esa realidad y sobre ellas proponen unas soluciones para mejorarla. Ese sería su discurso, ese es el producto que ellos venden. ¿Cuál es el discurso de AMLO? AMLO dice que la realidad va a cambiar cuando desaparezca la corrupción, o sea, cuando desaparezca el valor del dinero sobre los deseos de las personas. Eso es lo que está vendiendo. Ese es el producto. No estamos hablando aquí de que sea bien o que sea mal, sino que él supo a dónde ir. ¿Por qué? Porque identificó un problema. Identificó un problema de todos nosotros. El PRI, por ejemplo, cuando entró con Peña Nieto, se le tiró al PRI con Fox. Yo no pensé que volviera jamás el PRI a entrar, pero entró. Y entró con con Peña Nieto. ¿Peña Nieto acaso prometía algo? Claro que lo prometía. Estuvo durante 7 años en campaña mostrando todo lo que hacía en el Estado de México y de hecho Televisa fue, ¿cómo se llama? Cómplice y parte del plan de esto, ¿no? O sea, siempre que hacía algo, digamos que construyó un nuevo baño, salía el gobernador Peña Nieto acaba de construir un nuevo baño para todos aquellos pobres de bla, 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 o para la gente. Al final de cuentas, casi logró cumplir, se supone, todo lo que había prometido y tenía base en la televisión. Entonces, ¿qué fue lo que hacía cómo se llama? Lo que hacía Peña Nieto. Él prometía que iba a cumplir y que iba a cumplir lo que decía, lo que prometía. Y como respaldo tenía lo que hizo en el Estado de México. Por eso ganó, porque sí le estaba prometiendo algo a la gente. Y es que piénsenlo, en campaña es el momento de las promesas. Te prometen cielo, mar, tierra, todo. El cielo te lo van a bajar y la chingada. Entonces, al prometerte todo eso, hay gente que, pues, me van a disculpar, pero tiene más educación y dice, oye, mijo, no me puedes bajar la gasolina, eso es imposible porque el precio no lo das tú. Ah, no importa. Mientras la gente no esté enterada, mientras la gran masa no esté educada, van a hacer lo que les diga cualquier político. Y digo cualquiera, ahora, bueno, el problema fue que, no el problema, por ejemplo, veíamos a los del PAN. ¿Cómo se llama? El candidato que sacaron después de que vimos que tenía a sus hijos en Estados Unidos, que los visitaba allá, que ni siquiera los tenía en una escuela aquí en México. Pues cualquier día, no mames, este cabrón va a ser mi presidente, obviamente no. Quiero que se noten algo, otra vez les voy a dar la palabra discurso, para que entendamos el concepto mejor. Dice, ¿qué es el discurso? Es el modo de organizar la percepción que tenemos de la realidad. Muy bien, cuando yo veía que este cabrón se iba cada fin de semana, creo que era a Dallas o no me acuerdo, o a Houston, donde vivían sus niños y su esposa, la percepción que yo tenía de lo que estaba haciendo es que él no era sincero y por lo tanto no era un buen mexicano.
así que yo no iba a votar por ese cabrón. Fue mi percepción y para mí fue el discurso de esas acciones lo que me hizo no votar por él. De hecho, no voté por presidente, la verdad. Pero el punto es que de cada persona hay un discurso que dicen y hay otro discurso que es el que se lee por las acciones. El problema, creo yo, es que mucha gente solamente escucha el discurso hablado y mete en su mente ese discurso hablado, pero no toman en cuenta el discurso activo de lo que se hace. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero yo? ¿Se acuerdan cuando AMLO no ganó las elecciones? ¿Qué fue lo que hizo? Luchaba por el pueblo y de pronto toma todo, ¿cómo se llama? Toda esa gigantesca avenida de México DF, ¿cómo se llama la avenida? Se me fue el nombre. Toma esa gigantesca avenida durante meses, haciendo que la gente trabajadora que trabaja en los negocios de al lado quiebren. Les jode todo. Entonces eso me pone a pensar a mí y me habla de un discurso porque tengo una percepción sobre lo que está haciendo López Obrador. Y esa percepción es, no está cumpliendo con lo que está diciendo. Dice que está peleando por la gente, pero no le interesa pasar encima de ellos para obtener el poder. Bueno, eso, como les digo, es un discurso de acción. Pero lo que te dan ¿cómo se llama? Los grupos políticos son discursos de boca, por decirte algo. Dice, sí, el paseo de la Reforma, tiene razón Luxor, pérdidas similares al huracán Vilma, sí, se perdió muchísimo dinero y hubo libros que leí sobre esa cuestión, uno de la Poniatowska, muy interesante, que después vamos a hablar, que reafirman y te dan a entender también por qué esta visión, y ahorita la vamos a ver al final. En primer lugar, lo que vamos a hablar ahorita son las 5 reglas del marketing marxista. Lo que quiero decir antes de entrar a esto es que mucho de lo que voy a mencionar viene en un libro muy interesante que les recomiendo, que se llama Marketing, el método Podemos, marketing marxista para, ¿cómo se llama? Para grupos no marxistas. Ahorita les voy a decir quiénes son los escritores. De ahí tomé muchos de los apuntes, leí este libro el año pasado y me pareció un libro muy bueno, muy interesante, porque realmente develaba no solamente la mercadotecnia de partidos como Morena o como el mismo AMLO o como izquierda, sino también de derecha, y básicamente lo que decía también se puede aplicar en la mercadotecnia común y corriente en la mercadotecnia que se maneja en las empresas. Y ahorita voy a hablar de eso. Déjenme nada más decirles el nombre de los autores. Bueno, ahorita se los voy a decir. Dice Jesús Peña. Creo que lo promovían los de VisualPolitik o Agustín Laje. ¿Qué promovían? Para que me avisen bien. Marketing marxista. Bueno, ahorita vamos a comenzar con las 5 reglas del marketing marxista y al final les voy a decir el nombre del libro completo y también a los autores. Primera regla del marketing marxista, y los vamos a ir comentando. No vendas un producto, ofrece una solución a un problema. Y esto no es solamente mercadotecnia, es esto lo que hace precisamente la mercadotecnia. ¿Se acuerdan? Primero buscar la necesidad, así que no llegues tú ofreciendo una idea o tu idea sobre la política. Lo que tienes que hacer es conocer primero qué es el gran problema que tiene la mayor parte de la gente y venderles que tú tienes la solución. Fíjense lo que digo, venderles que tú tienes la solución, porque hasta ahorita y cualquier partido político que agarren no la tiene porque llevamos más de 80 años sin ninguna solución a nada, con los mismos problemas. La cuestión esta es que no vendas un producto, te dicen, ofrece una solución a un problema. Y es como les estaba platicando, ¿cuál es el problema que vemos? Pues que tenemos muchísima corrupción. Y entonces llega alguien y te promete que va a acabar con la corrupción. Fíjense qué interesante. No te dice cómo, no te dice de qué manera. Lleguen y te dicen sencillamente, el pueblo es corrupto, pero momento, ¿por qué se lo aceptamos tan sencillo a AMLO? Lo podemos entender por estas dos cuestiones. Los dos gobiernos anteriores,
han tenido muchos problemas delante del público o delante de la gente o de México. Primero, Peña Nieto, que fue uno de los, ¿cómo se llama?, de los gobiernos más corruptos que hayamos conocido, donde de los 32 gobernadores, creo que veintitantos estaban metidos en problemas de corrupción, donde el narcotráfico creció como nunca antes y donde nosotros éramos testigos de cómo dando dinero inmediatamente podían soltar a la gente, lo que ha sucedido en México siempre. Para que me entiendan, cuando López Obrador comenzaba, su discurso era primero los pobres. ¿Por qué primero los pobres? Pues porque los pobres son los que te daban votos, ¿no? Y esa era la onda del discurso, pero no, el discurso te quería decir que primero los pobres, porque como son el grupo social más golpeado, como es el grupo social que ha tenido más problemas, o eso es lo que ya entendemos, ellos deben ser primero, ¿no? Porque, oye, les ha ido de la chingada, ya es hora de que reciban algo. Esa es como la idea de los pobres primero. Pero el gobierno de Peña Nieto fue el que le dio el tema perfecto a nuestro amigo López Obrador. Le dio el tema de la corrupción. Y ese fue el tema, la percepción, el producto que vendió López Obrador, o sea, la solución. Voy a acabar con la corrupción. Esa era su promesa. Nunca se nos dijo cómo. Ningún partido de los otros tampoco dijo cómo iba a hacer las cosas realmente. Nada más exponían sus ideas y es difícil que nosotros también entendamos porque son muchísimos factores. Pero bueno, el punto es ese. Llega AMLO y dice, ofrezco esto. Nosotros estábamos ya tan hartos de la corrupción que obviamente la gente también estaba tan encabronada con el nuevo gobierno que simple y sencillamente le dio su voto a un cuate que le estaba prometiendo que va a acabar con lo que ellos no pueden acabar. O sea, con lo que nosotros no podemos acabar solos, la corrupción. Pero había, así como Peña Nieto tenía detrás de las promesas que había cumplido para el Estado de México, AMLO también tenía algo que lo soportara. La gente, eso es cierto, no votó a lo gratis. Lo que tenía AMLO detrás es que tenía una trayectoria intachable. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente nadie le puede pisar la cola a AMLO, porque básicamente lo que él vende de sí mismo es que es honrado. Y no lo puedes tú encontrar y no le puedes señalar temas de corrupción. Sí puedes señalar a su grupo donde hay temas de corrupción. Por ejemplo, lo que pasó con el señor de las ligas. Ustedes recordarán que este cuate estaba recibiendo el dinero, pero la cuestión es que no lo recibió López Obrador. ¿Y a quién sacrificaron? A ese cabrón. Al señor de las ligas lo sacrificaron. Ahorita está otra vez en la política, gracias a AMLO. AMLO no olvida a sus amigos, eso sí se los puedo asegurar. AMLO a sus amigos no los olvida. Entonces este cabrón no lo olvidó y ahora al esposo de Padierna lo tenemos otra vez en el gobierno. Después de todo lo que pasó, porque AMLO también sabe algo, y lo saben todos los políticos, que los mexicanos no tenemos memoria. Olvidamos, vivimos al día. Como vivimos al día, no nos importa el pasado. Ni siquiera conocemos nuestra historia. Entonces, por lo tanto, nosotros no tenemos material para recordarles a ellos lo que han hecho. No importa, AMLO no lo pueden agarrar en nada porque no ha hecho nada. Si hay alguien que lo ha hecho, es la gente que está alrededor de él. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan algo y es de lo que quiero hablar aquí. Yo no estoy ni quiero apoyar a ningún partido político porque pienso que vivimos en una partidocracia. ¿Qué quiero decir con esto? No vivimos de escoger quién es el mejor grupo. Todos son la misma basura. Todos nos mienten. Incluso Calderón, al que yo, ¿cómo se llama?, apoyé y que creo que tuvo buenas ideas, obviamente no me está contando toda la verdad. Ningún gobierno te puede contar toda la verdad. Entonces esperar que un político de veras esté pensando en ti es para mí como medio pendejo. Los gobiernos que tenemos son siempre los mismos animales, dense cuenta. Todos los que están en Morena, ¿de dónde vienen? Vienen del PRI y del PRD. Ahorita, ¿a dónde están migrando todas las ratas? ¿Dónde está la rata de Monreal? Pues está en el PRI. Pero bueno, no cambiemos el tema. Ya vimos la primera regla, no vendas un producto, ofrece una solución a un problema. La segunda regla, no enumeres tus ideas, cuenta una historia. Exactamente. Hay algo que no es tan nuevo, siempre se ha manejado, pero ahora tiene un nombre que lo define, es algo que llaman storytelling. Y storytelling se centra para que me entiendan, la gente se le hace más difícil recibir conceptos abstractos
o cuestiones que tienen ¿cómo se llama?, que reflexionar. Pero si tú les cuentas un cuento, si tú les cuentas una historia, entonces ellos lo van a entender y a estructurar a la manera como tú quieras contárselos. Mm. Tenemos un ejemplo, o tenemos varios ejemplos, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama? Los nazis eran los malos, que sí creo que eran los malos, y los rusos eran los buenos, junto con los gringos, claro. Obviamente, nadie está platicando todo lo que pasó en la Rusia comunista, ni tampoco que se había aliado con Hitler para atacar a Finlandia y para tener a Polonia. Durante mucho tiempo se habló del cuento precisamente de los, ¿cómo se llama?, los aliados, como los que estaban peleando contra el eje del mal, ¿no? Italia, Japón, Alemania. Pero muchos de esos cabrones eran también de lo peor, pues no tenemos a los gringos que tiraron la bomba. Para que me entiendan mejor qué quiero decir con esto de un storytelling, que creo que lo voy a platicar con un producto, que es el producto que muestro siempre a mis alumnos en clase, y es la Harley Davidson. Todos ustedes saben que Harley Davidson es una motocicleta, es una marca de motocicleta, y es precisamente una marca que no es cara, que no es barata por sí mismo. Pero, ¿por qué compra alguien una Harley Davidson? Podemos tener dos tipos de gente, los que conocen muy bien de motos y que conocen, digamos, la calidad de Harley Davidson, y como ellos saben de eso, quieren una Harley, ¿no? Les gusta el diseño, todo lo demás. Pero está otro grupo de gente que espera de la Harley otras cosas. Sin embargo, los dos tienen una idea general sobre Harley. ¿Quién es el tipo de hombre que maneja una Harley Davidson? ¿Un contador? Obviamente no. Tenemos en nuestra mente a un cabrón con tatuajes, ¿cómo se llama? Todo forzudo, con con chamarra negra de cuero, que que vaya, no tiene una familia a la que mantener, así que se puede levantar en la mañana, agarrar la motocicleta y largarse a otro estado por la carretera mientras cae el sol o va saliendo, ¿no? Lo vemos como un hombre que si se le detiene la motocicleta por cualquier cuestión, él la puede arreglar. Vaya, lo vemos como un hombre de verdad, para que me entiendan, un hombre libre, un tipo que toma sus propias decisiones. Y no estoy hablando de decisiones de vida como, o sea, ¿cómo les diré? De tener un buen trabajo, una buena, o es ni siquiera un futuro. Estamos hablando de un hombre macho, para que me entiendan. Esa idea del hombre macho se coloca también en un producto, la Harley Davidson. No cualquier pendejo puede manejar una Harley. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente que una Harley cuando tú la traes está diciendo algo más allá de ti. Si yo traigo una Harley, estoy hablando de mi éxito. Estoy hablando de la capacidad que tengo para poder tener una moto así y controlarla. Vaya, lo que no te puedo decir de mí, de mi masculinidad, te lo estoy diciendo con la motocicleta, porque esa motocicleta tiene una historia, refleja algo, está conectada con ciertas ideas. Por lo tanto, no es lo mismo que yo pase a recogerte en un Volkswagen, no lo tomen en segunda, o que pase yo por ti ¿cómo se llama?, en un Alfa Romeo. Las conexiones son totalmente diferentes y vas a pensar de mí diferente dependiendo del tipo de carro que veas. Porque cada carro tiene una idea, cada carro tiene una historia. Si tú me ves a mí con un bocho, vas a tener una idea de mí que checa con la historia del bocho, con el storytelling del bocho. Si tú tienes, ¿cómo se llama? Si tú me ves a mí en una Vespa, vas a tener una imagen diferente de la Vespa, de mí en la Vespa, que de mí en ¿cómo se llama?, en una Harley Davidson. Vas a pensar diferente de mí, porque tienen diferentes conexiones. Veme en una Vespa y pues lo que vas a ver es un ñoño que a lo mejor ve películas francesas, no mames. En cambio, si me ves en una Harley, vas a ver un tipo decidido que, ¿cómo se llama?, ha logrado el éxito y que puede controlar su vida como controla la moto. De eso se trata el storytelling. De eso se trata el no enumeres tus ideas. Cuenta una historia. No le digas a la gente, soy esto, o miren, mis ideas es esta. Cuenta una historia de tristeza o cuenta una historia de alegría para decir lo que quieres. Ahí les va lo que me refiero. Hay un libro muy interesante que se llama Patria o Muerte, que es una novela sobre los sucesos de Venezuela.
bajo el chavismo, en el momento en que Chávez se muere en Cuba, precisamente, dijeron que murió en Venezuela, pero todo el mundo sabe que murió en Cuba. Y hay una pregunta de cómo Chávez llegó al poder. Y esta pregunta tenía que ver con el storytelling y de hecho lo cuentan como un storytelling. Cuentan de una niña que tenía un papá que era jardinero y ese papá, pues como jardinero, va y trabaja a las casas de la gente adinerada de Caracas, ¿no? Entonces, una vez le piden que vaya a hacer un jardín a una casa muy lujosa y se lleva a su niña para que la niña conozca la casa, para que vea cómo vive la gente fifí de allá de Venezuela, ¿no? Cuando él llega y se pone a hacer el jardín, la niña va a la cocina y le pide a la chava que ayuda ahí en la casa que si por favor le da un vaso de agua. La niña tendría como unos 8 o 9 años. Entonces la mujer agarra un vaso de cristal, lo llena de agua y se lo da a la niña. Pero en el momento en que se lo está dando, llega la patrona. Le dice, no, espérame, porque esos son vasos de la familia. Y entonces la patrona agarra un vaso de plástico, lo vierte el agua y se lo da a la niña. Y la niña se siente tan humillada, tan menos, que en ese mismo instante acabamos de contar la historia de lo que siente la gente que es pobre o disminuida, ¿sí me doy a entender? En ese momento, con la historia, nosotros nos sentimos en los pies de la niña y decimos, oye, qué vieja tan cabrona, ¿por qué no se lo pudo dar así? De veras las diferencias son extremas. ¿Por qué no pudo haber? Y entonces esa señora no habla de esa señora, habla de todo un grupo. No sé si me doy a entender. Ella representa el storytelling de todos los ricos. Gente creída que no acepta que gente más baja tome de sus mismos, ¿cómo se llama? Tome de sus mismos vasos. Gente que explota al papá de la niña y lo hace trabajar allá. Y que tiene sirvientas a las que también explota. De todas formas, nos guste o no, el storytelling está muy bien contado. La cuestión es que dice el libro que toda esa gente que se sintió humillada, toda esa gente pobre que vivía en Venezuela, que veía nada más con ojos tristes como otros cabrones obtenían todo el dinero y se la pasaban chido, eran humillados. Así que cuando llega Chávez, lo que hace es convertirlos en gente de verdad, los empodera, les dice, tú no eres una basura, tú eres alguien importante. Y obviamente la gente apoya a Chávez. ¿Por qué? Porque hay detrás esa historia que están contando, esa historia que los llama a ellos y dice, siempre dijeron que tú eras una basura, pero ahora tú eres el pueblo, tú tienes el poder. Por eso era la frase de Chávez, muy mercadológica por cierto, que decía, Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo. Y entonces hacía sentir a toda la gente Chávez, un cuate que se había revelado, que había subido por votación, por el poder del pueblo, hasta mero arriba. Obviamente lo iban a seguir. Obviamente iban a seguir a Chávez, porque Chávez había tomado un discurso, había hecho una historia, y esa historia la había convertido en la historia de la mayor parte, de la mayoría de los venezolanos. Y los venezolanos tomaron su historia, le hicieron suyo, lo llevaron al poder, sin conocer realmente lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos dicho al principio, si veías las acciones, veías que no checaban con todo lo que él había dicho. Entonces, punto número 2 de las reglas de Merca. No enumeres tus ideas. Cuenta mejor una historia que las represente y que la gente pueda hacer suya. Muy bien. Tercer punto de las 5 reglas de la mercadotecnia marxista, dice aquí, pero otra vez yo creo que es de todo tipo de mercadotecnia. No definas conceptos. Compáralos con sus antagonistas. Esto es muy importante. ¿Cómo que no definas conceptos? Se los voy a poner muy simple. No llegues y digas yo soy bueno. Para eso vas a necesitar pruebas. Mejor llegue y di yo no soy corrupto como este. Y entonces, mientras señalas al otro, tú vas a tener tu propio posicionamiento. Vamos a ver también aquí, para que nos quede claro este concepto, muy manejado por Al Ries y Jack Trout, que se llama posicionamiento. ¿Qué es posicionamiento? Es la percepción que tú tienes
de un producto o un servicio o una problemática. Bueno, la problemática es un insight, pero el posicionamiento es la percepción que tienes de un producto o un servicio o de un político. Tú tienes percepciones sobre los políticos. En este caso, tienes posicionamientos. Para que me entiendan. Vamos a hablar, para que me entiendan bien lo que hablamos de un posicionamiento. Digamos que yo les pido a ustedes, pues el mismo que uso en la escuela. Digamos que les pido a ustedes que me digan cuál es un auto chafa, la marca de un auto chafa. Unos pueden decir que Tsuru, otros pueden decir que un Atos, otros pueden decir que, pero muchos van a checar, por ejemplo, concierto, ¿no? Pues al Tsuru le decían Basuru, no sé si se acuerden. Pues el decirle Basuru es ya un posicionamiento. Te están diciendo, los autos basura son como el Tsuru. El Tsuru ya tiene una idea en la gente. Pero también extrañamente tiene otra, lo tenemos como un carro de batalla, que no checa con la idea de que sea basura. A lo mejor lo que pasa es que siempre lo checan precisamente o lo ponen en su mente como un auto que es como para taxi, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un auto luchón, que está todo el día funcionando, el que le puedes conseguir partes rápidamente. Pues cada cosa que les estoy diciendo de esto es parte de su posicionamiento. Ustedes también tienen posicionamientos, los profesores de las escuelas tienen posicionamientos. ¿Quién es el maestro más mamón? Cuando dicen quién es el maestro más mamón, ese es su posicionamiento, es la percepción que tienen de él. ¿Quién es el maestro, cómo se llama? Más jodón? Es cabrón. Pues ese es el posicionamiento que tienen. ¿Quién es el maestro más buena onda? Este es el maestro más buena onda. Ese es el posicionamiento. Oigan, ¿cuál es cómo se llama? ¿Cuál es el detergente que me deja la ropa más blanca? Ese es posicionamiento. Oye, dime cuál es un lugar nice para llevar a cenar a mi chica. Pues ve a tal lugar. Ese es posicionamiento. Entonces, ¿los políticos tienen posicionamiento a fuerza? No podrían, sin un posicionamiento, pelear en la contienda. Por ejemplo, los que sean muy X, no van a atraer la atención de nadie porque nadie va a saber dónde encasillarlos. Lo que la gente quiere es conocer algo de él. Por ejemplo, ¿qué conocemos de AMLO o AMLO cómo está posicionado? Está posicionado como un político, fíjense, no eficaz, está posicionado como un político honrado. Ese es el punto que sostiene hasta ahorita toda su visión de su discurso. Como él es honrado, lo único que puede salir de él es algo honrado. Esa es la conexión, señores. Ese es uno de los puntos fuertes de AMLO. Por eso, como proyecto, el mismo grupo de AMLO sabía algo, que si algo salía mal, la culpa nunca, jamás debería recaer sobre el líder de Morena, en este caso AMLO. Si encontraban al señor de las ligas recibiendo dinero, tenía que ser culpa de él, no culpa de AMLO. Si encontraban al otro cabrón que era tesorero jugando en Las Vegas con el dinero de la tesorería, no debía ser AMLO, tenía que ser él el culpable. Y todos los de su equipo lo sabían. ¿Por qué? Porque como es un proyecto conjunto, no pueden chingarse a la cabeza principal que ya tiene una historia, que es AMLO. No pueden hacer que él se vea como alguien que ha estado manejando todo esto desde atrás, ¿no? O él no se daba cuenta, o esto o el otro, o todo es para atacarlo. Pero entonces la cuestión de AMLO es esta. No llega y dice, bueno, sí lo dice, soy un político honrado, pero tiene sus antagonistas que son los que muestra, porque a cualquiera que le señale él con el dedo le vamos a encontrar cola que le pisemos. Y los otros cabrones son los que lo definen a él, porque nos guste o no, pongan a Peña Nieto y pongan a AMLO e inmediatamente vemos en AMLO muchas más ventajas y virtudes de las que podíamos ver en el otro pobre animal. Por eso le sirvió tanto los 6 años de gobierno del PRI. El mismo PRI fue el que se puso la soga en el cuello y el que le dio toda esta temática, el que le dio marco a lo que estaba haciendo AMLO. Pero bueno, la cuestión aquí es precisamente que no te definas tú como un concepto. Mejor lo que hagas es compárate con tu antagonista, búscale lo malo a tu otro antagonista y lo que va a ver el cliente, en este caso lo que va a ver la gente, son las virtudes en ti. Estos cabrones son unos corruptos. Los de Morena no son corruptos. Estos cuates, ¿cómo se llama? La Casa Blanca se compró. Sí, la compró y eso se lo jode. ¿Y AMLO tiene una Casa Blanca? No. Y entonces, obviamente, todo el mundo nos queremos ir con AMLO. ¿Por qué? Porque él se está comparando
contra su antagonista. Y obviamente los antagonistas mexicanos que tenemos fueron tan estúpidos, fueron tan idiotas, se fueron tanto por el poder que todo el mundo sabemos que son unos corruptos. O sea, si ya lo sabíamos desde el gobierno de Peña Nieto, todo está confirmado. Entonces, ni modo que pelees contra la confirmación, señores. Por lo tanto, 3. No hagas un concepto de ti mismo. Primero compárate con los antagonistas y muestra qué tienen ellos de malo, y la gente sacará de ti lo que ella crea que está bien o que es bueno. Tú los puedes ayudar a dirigir. 4. punto. No hables de ideas abstractas. Utiliza ejemplos. Ajá. No hables de democracia. La gente no sabe qué chingados es eso. Tienes que decirles, mostrarles como ejemplo lo que es la democracia. No hables de moralidad. Muestra algo que sea moral para que la gente entienda. La gente, publicidad es un ejemplo de eso. En publicidad, lo que hacemos es mandarle un mensaje a las personas. Y hay unas publicidades súper chafas, vamos a llamarles propagandas chafísimas en la política, pero que obviamente te dan un ejemplo de algo que te quieren decir. Había un diputado para la zona donde vivo yo, que tenía una cara de mamón que no podía con ella y que aparte era del PRI, ¿no? Entonces ya, pues ya ves el punto. La cuestión es que empezó a sacar fotos de él en un parque con 2 niños agarrados de la mano y los 3 saltando felices. El ejemplo que nos quería dar o el discurso que nos quería dar es que él estaba con la familia y con los niños, pero se veía tan ridículo que el discurso que mandaba era otro. Quería convertir una idea abstracta en un ejemplo. Ahí les va algo de lo que digo siempre cuando estamos en publicidad. ¿Qué significa un concepto? Un concepto es una idea materializada. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les digo la palabra libertad, ustedes van a entender libertad como quieran entenderla, como sea su experiencia de libertad. Libertad es un concepto subjetivo, porque no todos vivimos con ella. Por ejemplo, yo me puedo sentir libre, pero pues básicamente soy un pinche esclavo del trabajo, soy un esclavo de mi propia huevonez, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos representar todos nosotros la libertad, para que todos la entendiéramos? Entonces, cuando hago esta pregunta a mis alumnos, la primera imagen que se les viene a la mente para representar la libertad es una paloma volando. Casi todos checan con esa misma idea. Una paloma que está volando. ¿Por qué una paloma que vuela es un concepto? Porque es la idea de la libertad. Oye, dices, no mames, entonces ¿por qué no un pinche buitre volando también es la libertad? Ah, porque un buitre está conectado con algo más fuerte que es la muerte. Todos conocemos buitres que devoran cadáveres. Y entonces el posicionamiento que tenemos de un buitre es muy diferente al posicionamiento que tenemos de una paloma blanca. El blanco que lo tenemos conectado con lo bueno, con lo celeste. La paloma volando, ¿por qué volando? Porque en el aire no hay barreras. El aire es libre, te puedes ir hacia todos lados. En cambio, un cabrón en una cárcel no puede. Por lo tanto, un tipo esclavizado dentro de una jaula, cuando ve volar una paloma blanca, inmediatamente siente lo que él no tiene, que es la libertad. Con esto quiero decirles otra vez, tú tienes una idea que es abstracta, pero de pronto la materializas, o sea, la haces material para que la gente o la pueda ver o la pueda oler. Por ejemplo, los olores son conceptos, los olores son ideas también. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que me dicen, oye, necesito un aroma para chavas teen, o sea, quinceañeras adolescentes. ¿Voy a hacer un aroma de maderas? Obviamente no, eso no da un concepto, no da una conexión con adolescencia. Piensas en algo adolescente, tú dices, florecitas o fresitas. No, fresitas es para niñas. Que sea algo más primaveral, pero fresco. ¿Ves? Son conceptos que intentan darte una idea. Los ruidos también son conceptos. Los colores por sí mismos son conceptos. Por ejemplo, tenemos la idea del color rosa como un concepto de color de niña. Si yo traigo un pantalón rosa, no me van a bajar de gay. Porque hay una conexión ahí, que no tanto sea cierto. Entonces, pero utilizo ejemplos para hablar de todo esto. Ha utilizado, por ejemplo, ejemplos AMLO sobre lo que está malo por sí. Cuando cerró el Naim,
no se centró en la importancia del aeropuerto, se centró en la idea de que los que estaban haciendo el aeropuerto eran gente malvada. Estamos hablando de tipos corruptos que se robaban el dinero. Nunca nos dijo bien el dinero de quién y ahora les debemos un chingo de lana a esos mismos cabrones. O sea, salieron a todo dar. Lo que nos estuvo vendiendo su idea, utilizó un ejemplo y dijo, aquí se estaba acabando también con la ecología del pinche lago inexistente de Texcoco. Ahí está un ejemplo. Una idea abstracta, algo que tal vez no podríamos comprender tan fácil, le tuvo que dar un ejemplo a eso. Oye, ¿por qué tenemos que pelear contra el huachicoleo? Porque nos quita recursos a todos los mexicanos para todo esto, para cómo se llama, para hacer esto y aquello. Ah, pues así sí, yo lo entiendo. Si AMLO me da un ejemplo. Entonces, ya vamos con la cuarta y ahora vamos a la quinta y última. No propongas ideas nuevas. Conecta con las premisas de tu público. ¿Qué quiero decir con esto? Y creo que el del pan, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llamaba este tipo del pan? El que entró a la contienda. Acuérdenme, por favor. Él tuvo este pequeño pero lamentable error. Llegó a proponer ideas nuevas que nadie conocía y que a muchos hasta nos parecían pendejas. A mí me tocó irlo a escuchar al ITESO, claro, ¿no? Entonces, ahí habló sobre una idea interesante, que hay libros que la apoyan, pero que en primera instancia a mí me pareció y creo que me sigue pareciendo un error. Le llamaban, bueno, no me acuerdo ahorita cómo se le llamaba, pero la idea era esta. Ricardo Anaya, efectivamente, dice Jesús Peña. Ricardo Anaya es el que hablaba de esto. Decía que a la gente había que darle como un pago mensual. O sea que a todas las familias o a todas las personas nos llegara por sí mismo un pago como de 2,500 pesos por nada. Porque éramos, ¿cómo se llama? Se supone que ¿cómo se llama? Esa idea, ese proyecto se ha aplicado en algunas ciudades de Europa y ha funcionado bastante bien, pero nosotros no somos Europa, la verdad, esa es mi idea. Entonces, él llega con esa idea nueva y mientras tú estás pensando en si está bien o es un pendejo o si no, AMLO ya conectó con la premisa que es lo que está en el público actual, o sea, la necesidad. No propongas ideas nuevas que tú creas. Fíjate en la necesidad que hay y propone una solución a esa necesidad. Ándale. Jesús Peña me dice que lo que estaba refiriéndose Ricardo Anaya era la renta básica universal. Tiene toda la razón y hay 2 libros ahí que hablan al respecto. Dice, es una reverenda pendejada, la única idea con la que no concuerdo con él. Pues sí, efectivamente yo tampoco concordé con él. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos una historia, un storytelling sobre los mexicanos. Tenemos un posicionamiento del mexicano. Y nuestro posicionamiento es que los mexicanos cuando les das algo gratis, les vale o lo aprovechan o fomenta la huevonés. Hay algo bien interesante aquí. México no es un país de huevones. Y eso lo podemos comprobar con toda la pinche mano de obra que se va de México y se va a Estados Unidos. México es un país de gente muy trabajadora. Pero cuando se la pones chida, vaya que estiran la pata. Vaya que dicen a huevo, cabrón. Pues aquí vienen tus 2,500 pesos, ¿no? A toda madre, si me va a llegar, pues ¿por qué me he de quejar, no? Pero la idea que tenemos es que ningún mexicano con eso va a arreglar nada. La idea de él, de Anaya, es que con eso se hicieran nuevos negocios y la chingada. Pero lo que pasa es que estaba proponiendo una idea nueva que, les digo, mientras la pensamos, hay otro que ya propuso la idea principal de su campaña y es voy a pelear contra la corrupción. Él sí detectó la premisa del público. El público está encabronadísimo por eso. Pero hay algo bien interesante aquí también que tiene que ver con todo esto, con lo que hablábamos del discurso. AMLO considera a la corrupción la base de la problemática nacional. Su discurso es que donde hay corrupción, hay fallos, hay ilegalidad. Pero, por ejemplo, la idea de Calderón y de Meade es que la corrupción no era el problema. El problema es que las leyes no se hacen cumplir en México. Obviamente,
Dice uno, oye, pues no se hacen cumplir en México por la corrupción. Ajá. La cuestión es que son cosas que están pegadas, pero ¿cuál es primero? ¿Por qué en México no, cómo se llama? ¿Por qué en México no creemos en las leyes mexicanas? Mm, Y es fácil de entender, porque en México nosotros vemos que los que siempre salieron ganando era la gente que tenía el poder. Entonces tú dices, las pinches leyes nomás sirven para los cabrones con poder. Y los cabrones con poder son los que se llevan todo. Si yo le meto una demanda, me la va a ganar porque el cabrón va a comprar al juez y el juez lo va a proteger y ambos van a acabar protegiéndose. El punto es entonces que, por ejemplo, lo que pensaba Meade es que lo que había que hacer era fortalecer las instituciones, impedir que se llegara a la necesidad o deja la necesidad de que la gente se corrompiera. Lo que pasa es que en México, mientras todo mundo se corrompa, te corrompes por lo más barato. ¿A qué voy? Digamos que estuviéramos en un, ¿cómo se llama? Digamos que estuviéramos en un Estados Unidos donde también hay mucha corrupción, pero donde obviamente se juegan cosas más grandes con la ley. Allá para que tú corrompas a un cabrón de arriba necesitas muchísimo dinero, no cualquier pendejo. Y aquí en México no. Con 3,000 pesos te haces de un cabrón que mate a tus 3 alumnos de la escuela. Con 2,000 mandas matar a una maestra en Parral, Chihuahua. ¿Por qué? Porque todo mundo acepta dinero. Las instituciones, nadie cree en ellas. La cuestión es que, aunque a lo mejor la idea de Meade esté mejor centrada, es una idea que primero tenemos que digerir. AMLO agarra ya la idea digerida y le pone un nombre. Le dice, el enemigo es la corrupción. ¿Y la corrupción quiénes son? Los políticos que ya conocemos. La corrupción es el PRI. Todo el mundo hablamos de que el PRI es corrupto, entonces ya tenemos al enemigo. Ah, momento, no, el enemigo no es el PRI. No te conviene tener dos enemigos, te conviene tener uno. Por lo tanto, tu enemigo principal es el PRIAN. Ah, cabrón, ¿y los del PRD son unas pinches blancas palomitas? No, pero como a nadie le importan, él no puede ser mi enemigo. Tengo que centrar al enemigo y convertirlo en una sola cosa. Por eso agarro al PRI y al PAN, los junto en el mismo paquete y digo que son la misma cosa para que la misma gente lo entienda de esa manera. Oye, ¿y los del Partido Verde? No, esos pendejos a quién les importa. Oye, ¿y los del Partido del tampoco nos valen esos cabrones, nadie los conoce. Pero al PRI y al PAN sí los conocen. Un gran logro fue haber hecho un enemigo con el cual atacar. Así que noten algo bien interesante en la mercadotecnia de AMLO. AMLO toma una idea con la cual pelear, toma un enemigo al cual hay que terminar y toma una imagen de él que lo va a definir, que es la honradez. Siempre se centra en un solo punto. Ese solo punto es el que sostiene todo lo que hace. Al mismo tiempo de que es muy fuerte porque cuando la gente puede percibir y guardar una sola idea, que es básicamente lo único que podemos hacer, en publicidad hacemos eso también, no mandamos muchos mensajes, mandamos un mensaje principal. ¿Qué te quiero decir del champú? Que te hace fuerte el cabello, que no te lo tira, que te lo pone bello. Escoge nada más una cosa para que la gente la pueda tener en su cabeza siempre. No escojas tres, porque la gente no se va a acordar de esas tres ideas. Necesitas solamente una. Por lo tanto, AMLO sabe que la unificación en su mercadotecnia es el que le puede dar a él, ¿cómo se llama? El que le puede acabar dando a AMLO la ganada y se la acaba dando. Finalmente, agarra un solo concepto, agarra un solo mensaje que decir y la gente reacciona hacia ese mensaje. Con esto acabamos las 5 reglas de la mercadotecnia marxista, pero la verdad, como les estoy diciendo, son creo que las 5 reglas de la mercadotecnia en sí. No vendas un producto, ofrece una solución. Nadie de ustedes compra productos, ustedes compran soluciones. Compran soluciones para verse mejor, para tenerse confianza. Compran, ¿cómo se llama? Ustedes no compran una bicicleta, a lo mejor están comprando un transporte más barato o están comprando buenas piernas. Una chava no va una chava no va a un gimnasio a hacer ejercicio, va a tener un buen cuerpo.
Ese es el punto de un producto. Ahora en adelante quisiera que vieran todos los productos que tienen en su casa, que es todo, incluido la casa, como un solucionador a un problema. Segundo, no numeres tu idea, cuenta una historia. La gente retiene las cosas más si se las cuentas como una historia, tanto en una cuestión comercial como en una cuestión política. Si tú quieres que se venda tu seguro de vida, cuenta una historia de por qué es importante un pinche seguro de vida. Porque me muero y dejo a mi hija de 5 años sin dinero y jodida. ¿Qué voy a hacer? Ah, pues ahí tienes la respuesta. Siguiente punto, no definas conceptos, compárate con tus antagonistas. ¿Qué hagas? Di cómo es el antagonista para que a ti te consideren lo contrario del otro. No digas y vengas a decir tan fácil, soy bueno, sino que demuestren que el otro cabrón es igual para que los demás consideren que tú no eres así. ¿Con los productos pasa esto? Sí, también pasa con los productos. Te comparas con el otro. ¿Por qué somos los mejores? Porque nos fijamos en ti. ¿Por qué, cómo se llama? Somos el número uno y al ser número uno, ya inmediatamente colocas al otro como el número dos. Cuarto punto, no hables con ideas abstractas, utilice ejemplos. O sea, no digas democracia, muestra lo que es una democracia. No digas humillación, muestra lo que es una humillación. No digas pobre, di lo que es un pobre, o sea, muestra lo que se supone debería ser un pobre. Ah, tenemos un ejemplo aquí de una idea abstracta, la palabra fifí. La palabra fifí no se definió por AMLO, AMLO no definió el fifí. AMLO lo definió comparándole con su antagonista que es el mismo. AMLO o Morena, que lucha por la gente y por los pobres contra los fifís. Si ellos son gentes, si es gente pobre, si es gente del pueblo, entonces, ¿quiénes son los fifís? Automáticamente te llega a la cabeza que fifís son todas aquellas clases superiores que se sienten wow. ¿Ven? Incluso lo que dije, clase superior. Inmediatamente la idea antagonista de lo que ellos se han creado como posicionamiento. Nosotros somos el pueblo, somos los pobres, ustedes son los fifís. Los fifís son gente, ¿cómo se llama? Son conservadores, son son neoliberales, son gente, ¿cómo se llama? O sea, centrada siempre en lo mismo, que no quiere el bien del país. ¿Y dónde vi eso yo antes? En un discurso de Chávez que se convirtió en importantísimo. Chávez habló de los fifís de esta manera. Habló de ellos en un, ¿cómo se llama? En un discurso y dijo, y ahí tenemos a esos, ay, ¿cuál fue el nombre que les dio? Se me fue el nombre, espérenme, ay, escuálidos. Dices, ah, cabrón, ¿por qué escuálidos? Si tienen lana, pues van a estar súper gorditos, como Diosdado Cabello o como Maduro, ¿no? Pero no, lo que dice Chávez es esos escuálidos, e inmediatamente la imagen del escuálido o la palabra queda para definir a lo que son nuestros fifís, pero allá en Venezuela. Vaya, pues estoy viendo la misma estructura. Es exactamente la misma estructura aquí que allá. Es una de las cosas que estoy viendo con lo del, precisamente, de lo que vamos a seguir hablando. Escuálidos, cifirinos, dice acá Luxor Dínamo. Pues bien, voy a terminar entonces con esto. Ya vimos las 5 reglas de la mercadotecnia marxista. ¿Dónde pueden encontrar ustedes todos estos datos? Porque los estoy sacando de un libro. También vienen mis comentarios, algunas cosas que he modificado yo. Pero el libro se llama El método Podemos, marketing marxista para grupos no marxistas, de David Álvaro García y Enrique. Ay, ¿Enrique qué? Espérenme, ahorita les digo. Uy, no me deja que porque mi límite de. Tengo muchos, ¿cómo se llama? Ay, bueno. De David Álvaro García. ¿Dónde lo pueden encontrar? Lo pueden encontrar en Amazon. Fíjense que está muy barato. Y el libro vale la pena muchísimo para todos los mercadólogos. Yo pienso que debería ser obligado. En mis clases desde que leí este libro, agregué varias cosas del libro del método Podemos, porque les digo que no es solamente marketing o no es solamente mercadotecnia
para políticos, es también mercadotecnia para mercadólogos, para productos. Estas 5 reglas de la mercadotecnia las aplicamos también en los productos y son básicas y es muy interesante. Y creo que me voy a quedar por ahora aquí. La próxima vez que nos vayamos a ver, que no sé cuándo sea, voy a hablar precisamente del primer punto o del primer capítulo o del primer grupo de capítulos de este libro para que veamos cómo Morena y cómo precisamente AMLO y su grupo de mercadotecnia ha manejado estas ideas, cómo las desarrolla y cómo las desarrollan también otros partidos políticos en todo el mundo y aquí mismo en México para hacer que la gente precisamente, ¿cómo se llama?, tenga un posicionamiento, una idea sobre ellos para ver cómo se llama, cómo guiar la mente de la gente hacia lo que quiero. Y en este caso es que voten por mí. Hay algo muy interesante que ya para cerrar, AMLO ganó esta vez, pero ¿por qué no ganó en las 3 anteriores ocasiones? Unos podrán decir, no, que es porque le quitaron el voto, se lo robaron. Yo no creo eso, y de hecho no hay pruebas. Quedó. Pero la cuestión es tal vez lo que dijo, les digo, el expresidente de Uruguay, que en México no votamos por AMLO, votamos en contra del PRI, de un PRI y de otros gobiernos que ya decimos que son totalmente corruptos. Y le dimos todos los huevos en la canasta a una sola persona. Y creo que ahí está el error. No es solamente AMLO el que uno dice, está mal y la chingada. Todo político en el poder acaba siendo seducido por el poder y lo puede utilizar para sus propios gustos. Pero obviamente, mientras Peña Nieto lo usaba para robar y para todos ellos, AMLO está armando un país o quiere armar un país a modo de una forma que a mí me parece muy pendeja y que obviamente me recuerda mucho, aunque digan que hay siempre con la misma mamada, no me interesa. Me recuerda mucho a lo que pasó en Venezuela, porque yo seguí el caso de Venezuela desde hace mucho tiempo. Cuando lo vi, yo me acuerdo que hablaba con ciertos amigos que tengo que eran muy, ¿cómo se llama? Muy de izquierdas, ¿no? Y ahora no veo que ninguno de ellos, bueno, unos dos, sigan apoyando a Maduro. Y una vez me preguntaron, uno de mis amigos me preguntó que si a mí me daba miedo que con AMLO pasara lo mismo que pasó en Venezuela. ¿Acaso crees que podemos acabar así? Vaya que sí, vaya que lo creo. Después de tener los ejemplos de Venezuela y ver que están sucediendo muchos aquí en mi país, obviamente temo lo mismo. Por cierto, espérense una recesión, porque ya vienen. ¿No se los han contado? No necesitan contárnoslo, mijos. Con lo que estamos viendo ahorita, con las situaciones con, ¿cómo se llama? Con los países extranjeros, con las descalificaciones que nos están dando muchos de ellos, muestra totalmente que vamos a una recesión. ¿Dónde pasó antes, señores? En Venezuela. Espérense poquito y verán. Entonces aquí nos cuidamos, aquí nos quedamos. Muchas gracias por haberme aguantado un rato. Bye bye.